Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Les queremos dar una calurosa y muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos en este segmento de La Voz del Derecho, que es Derecho Urbano e Inmobiliario. Primero que todo me quiero presentar, yo soy Janet Prieto Lozano, soy egresada de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica. Y hoy voy a presentarles a nuestro conductor, que normalmente conduce, valga la redundancia, este programa. Pero lo voy a presentar no como el abogado que lo conocemos, sino lo voy a presentar como su faceta de escritor, ya que él ha escrito un libro muy importante, muy bueno y muy necesario, que se llama La Decacidad mientras camino tranquilo. Seguramente muchos de ustedes no saben qué es esa palabra decacidad, no la han escuchado y no saben qué es, pero es muy importante este tema del cual le vamos a hablar hoy, y le vamos a preguntar al doctor Edgar Barajas, el autor de este libro, qué es la decacidad y qué tiene que ver con el derecho urbano, qué tiene que ver con nuestro urbanismo, cómo nos podemos manejar dentro de él. Así que, doctor, cuéntenos Janet. Qué es. Janela, además de ser abogada, es la gerente de Central Urbana SAS, una compañía que tiene que ver con el desarrollo urbano de las ciudades y de Colombia en general. Decacidad y equística bautizamos hoy el programa porque decacidad prácticamente es un manual de urbanismo. La decacidad es un cuento que tuve el placer de escribirlo para dedicárselo a mis hijas, básicamente, a mi señora. Nunca pensé en trascender con esto, sino era un mensaje. Dije, alguna herencia le tengo que dejar a mis hijas. Y dije, bueno, vamos a escribir La Decacidad. Y es el producto de recoger un poco de píldoras espirituales, píldoras fílmicas, píldoras de libros, recetas que están inventadas a lo largo del desarrollo humano. Y es importante porque se relaciona precisamente con el desarrollo de ciudad que en este programa lo venimos tratando. Decacidad es una ofensa, pero que si tú la sabes recibir se te convierte en un regalo. Y decacidad es la historia de Melín, el personaje principal de la decacidad. Y yo quiero ser ese Melín y quiero que los oyentes se conviertan en Melín y Melinas. Y que sean ministros, porque Melín, un muchacho común y corriente que aprendió de la vida, aprendió a ver la vida bien, a percibir la vida. Antes no la sabía percibir. Y entonces se convirtió en lo que es, un ministro. Y la definición de ministro en la misma decacidad está, que es aquella persona que desempeña funciones superiores. Y nosotros hacemos de las cosas que tenemos que hacer a diario, y tenemos que ejercer como ministros y hacer y ejecutar como ministros cualquier actividad que nos toque hacer. Entonces la decacidad es enfocada en ese sentido y por eso tiene que ver con el silencio, el vacío y la oscuridad, que es la materia prima de la vida. Ya a su vez la decacidad también tiene, pues son 10 capítulos y tiene un capítulo que es otro escenario que es nuestro propio camino, que se llama Saman. Y tiene 6 personajes, que son 3 parejitas. Duba con Corato, Melín con Edis y Gotila con Musda, que de eso vamos a tratar hoy el tema con Janet. Bueno, ok, entonces, o sea, este libro es como una herramienta para nosotros fortalecer, ¿cierto?, nuestro ser interior, porque como usted ha dicho, son pildoritas que nos va dando. Yo estaba leyendo un poco más acerca de urbanismo y sí, urbanismo comprende las edificaciones hermosas, comprende bibliotecas, catedrales. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar a otros países, uno se trae esas fotos. Uno siempre quiere tomarse una foto en la catedral, en los lugares más espectaculares y todas esas cosas. Pero realmente lo que a uno le impresiona es ese trato con las personas.
¿sí? Es esas ciudades limpias, organizadas. Por ejemplo, en Canadá pues sucede algo, bueno, y en varios países sucede algo increíble que uno dice, uy, esto es increíble, y es que uno llega a tiempo a su lugar de trabajo. Dicen que a las 11:03 sale el tren y a esa hora sale. Exacto. Y también el orden para entrar al transporte público. Uno entra en orden y sale en orden, ¿cierto? Correcto. Entonces eso es de castidad, ¿verdad? Sí. Y es de ese acuerdo. enseñarnos que es, desafortunadamente en Colombia nuestra cultura, pues bueno, nada que ver con otras culturas, pero podemos serlo. Entonces, si yo lo soy en mi casa, si yo lo soy en mi vida privada, en mi vida personal, seguramente cuando salga a esa urbe, ¿cierto? Cuando salga a ese espacio público, yo no voy a decir, voy a salir a la calle, sino voy a salir a mi espacio público. Bueno, entonces, si yo veo allí que hay, es como un glosario, ¿cierto? Y unas palabras que yo tampoco había escuchado mucho. Ya nos habló de Melín, que es el personaje, y ese Melín soy yo, es usted, es cualquiera de nosotros. Y habla así acerca de una ofensa. O sea que esa ofensa, nosotros nos sentimos o no nos sentimos ofendidos, ¿cierto? Melín tomó esa ofensa. ¿Cómo Sí. manejamos nosotros eso? Bueno, yo escuchaba que a mí nadie me ofende, yo soy la que me ofende, porque yo no tengo por qué sentirme afectada por las ofensas que los demás nos lancen, ¿cierto? Entonces ese es como el primer punto, como controlar yo misma mis sentimientos. Tratar de como ser inamovible frente a cuando me empujan en el Transmilenio, cuando me pisan, y más bien ser solidario, darle el paso a las personas, que eso es lo que no hacemos, ¿cierto? Cuando uno va manejando en el carro, pues sí, claro, uno le saca el mal genio porque lo cierran a uno, pero bueno, no se ofenda y dele el paso, ¿cierto? A esa persona que seguramente va de afán. Cuando uno lo empujan en el tren, bueno, pase usted o tome la silla, pero uno generalmente lo que ¿qué quiere hacer? A veces uno hasta tira el bolso allá cuando ve un puesto desocupado, pero eso no es de castidad, ¿cierto? Es como una solidaridad con las demás personas, que eso es lo que hace este personaje. Pero bueno, Edgar, háblenos también, como dijiste antes, son 10 capítulos, de Duba. ¿Qué quiere decir Duba? Sí. ¿Sí? Ya entramos en materia. Gracias, Janet, sí, porque tiene la decasista número 1 es Janet. Mire, yo le voy a explicar aquí antes de entrar en Duba. Estas son las 2 manos de mi hija y en el centro hay una bolita verde. Entonces está la mano de la sensación, que son los sentidos. O sea, uno siente la ofensa, ¿sí? Bien sea positiva o negativa. Ganarse un baloto o recibir una ofensa, como le pasó a Melín, que la señora lo vació, como se dice, lo ofendió en su ser íntimo. Le dijo que era una persona vacía, que era una persona que no sabía para dónde iba, que no tenía propósitos en la vida, etcétera, etcétera. Una ofensa. Pero la otra mano que creamos en la decasidad es la mano de la percepción, precisamente para no ser reactivos, sino que hay que primero percibir la provocación o la motivación interna o externa, y ahí sí reaccionar, y ahí sí proaccionar, ¿cierto? Entonces, percibiendo la vida bien en cada instante que nos pase, cualquier situación que nos pase, porque además es la voluntad de Dios, la voluntad divina. La decasidad también es inspirada en Dios. Yo soy muy cristiano y tuve una época que no lo era tanto, pero aprendí a percibir la vida, y eso es lo que escribo yo en la decasidad. Entonces, Melín cogió la otra mano, a los 5 sentidos le agregó otros 5, que son la virtud, la emoción, la conciencia, el pálpito y la adaptación. Esos 5 sentidos es lo que hace que Melín se volvió una persona de pasar de sentirse desgraciado, pasó a sentirse rico, a sentirse ministro, a sentirse percibir bien la vida. Y no solamente tenía la sensación como tal, porque a veces el dolor es inevitable, pero el sentimiento depende de uno, si carga con el dolor o no, entonces hay que soltar. Y respecto a Duba, que fue uno de los primeros personajes que conoció Melín en el cuento de la decasidad, Duba es una dama que simboliza como la voluntad, donde aprende y le enseña a Melín sobre el entusiasmo, sobre el propósito de la vida, sobre la importancia, sobre sembrar a diario, que esa es la verdadera riqueza. Esta mañana leía un programa de un gurú de la India y decía que uno no debe tener propósitos. Si uno quiere, decía él, que si uno quiere mangos, simplemente más bien trascienda esa meta de querer desear un mango y piense en sembrar.
piense en los demás. O sea, la meta y el suplir ese deseo no es simplemente el mango que yo quiero, sino piense en los demás y el mango le llegará. Piense en el tema del hábito de las cosas buenas, de mirar una ciudad con la buena voluntad, de ese principio que además es constitucional, es de la buena fe, de verdad ejercerlo, creer en las personas, confiar en las personas. De la misma manera pueden confiar en uno. Y sobre todo, Dúa le enseñó de la bondad, de dar. De dar no interesadamente, no para recibir, sino de dar como el ejercicio de dinamizar y fluir toda la energía del universo, porque lo que uno da con buena gana se le devuelve, multiplica. Sí, es decir, ahí usted ha tocado muchos aspectos. Uno de ellos que me gusta mucho es ese entusiasmo, porque hoy en día todo el mundo andamos deprimidos, andamos pensando en los problemas que nos rodean, pero nosotros no solucionamos nada pensando en eso. Entonces tenemos que ser optimistas. Pero eso depende de qué me estoy llenando yo. Si estoy viendo a toda hora noticias, escuchando gente negativa, o si me estoy llenando de cosas bonitas, de cosas positivas. Y usted lo ha dicho, qué mejor que llenarnos de Dios. Qué mejor llenarnos de esa hermosa energía, o como ustedes lo deseen llamar, pues Dios no es una energía, ¿cierto? Dios es un ser, pero que nos llena de amor y de perdón, porque es que nosotros no queremos perdonar las ofensas, ¿sí? A mí si me ofenden, yo busco la manera de desquitarme, de vengarme y guardo ese rencor y ese resentimiento. ¿Pero qué nos enseña Dios? Bueno, perdone ya, todo el mundo se equivoca. Fíjese que anoche estaba hablando con una niña, Edgar, de 11 añitos. A ella la mamá se accidentó, era compañera mía de la universidad y era muy joven y se accidentó y el padre ahorita está preso. Ella me decía, yo no quiero a mi papá, yo quisiera tener otro papá, yo no lo quiero a él y yo no le voy a perdonar lo que él está haciendo. No ha percibido bien ese mensaje que le da la vida. Yo le decía, no, mira, es tu papá, tienes que amarlo y respetarlo. Todo el mundo nos equivocamos. Y me decía, yo no quiero hablar con él. Yo no, cuando él me llama, yo no voy a hablar más con él. Yo dije, no, al contrario. Tienes que llamarlo o cuando él te llame y le vas a decir, papá, yo te perdono, yo te amo y yo quiero que tú encamines tus pasos. Porque es que lo que enseñamos es decir, ay, no, es su papá, mire, cometí un error. O sea, ya olvídese de él. Si usted le dicen con quién se quiere quedar, usted se va a quedar con esta persona y no con él. Y enseñamos ese odio. Yo le decía, no. Y eso es lo que tenemos que trascender más allá, porque ya suficiente odio tenemos en nuestro medio y tenemos en nuestro corazón. Entonces es eso. Entonces tú ves esa voluntad de querer hacer las cosas y hacerlas bien, llenarnos de Jesús diariamente, ¿sí? O de la persona, pues seguramente hay muchas personas que no son creyentes en Dios, pero siempre tenemos que creer en un ser superior, bueno, como se llama, entonces es llenarnos y alimentarnos de eso, ¿verdad que sí? Y de amor, sobre todo. De amor Dios y de amor. Exactamente, muy bueno, Dúa. El dar, usted nombraba ahorita el dar, qué difícil es dar. Y yo doy, pero sí voy a recibir algo. Pero yo no quiero dar así desinteresadamente y como al aire, al viento, no. Pero es importantísimo dar y crea una satisfacción tan profunda, dar. Pero dar que, a veces yo digo, bueno, una catástrofe, una calamidad, alguien que necesita y tome, yo le doy 50, 100 mil o 200 mil pesos. Pero sobre todo no dar lo que nos sobra. Exacto. Sino dar parte de lo que más valoramos. ¿Y qué es lo que más valoramos? Y es muy fácil. El tiempo, ¿cierto? Yo dedicármele 1 o 2 horas a una persona es eso. Y eso crea más satisfacción y más salud espiritual, una sonrisa, emocional y física. Un abrazo. Entonces demos eso, pero no estamos dispuestos porque estamos corriendo todo el tiempo para satisfacer mis propias necesidades, pero no pensamos en los demás. Muy bonito eso, que todo el mundo lo hemos escuchado, pero poco lo ponemos en práctica seguramente. Bueno, pasemos a Muzda. Muzda es como una maga y Muzda simboliza la creatividad. Corato le presentó a Dúa, después le presentó a Muzda y a Gotila. Que Gotila él es novio eterno de Muzda. Entonces Gotila es como el juez y la ética. Muzda es la destructiva y maga creativa. Entonces nos inspira a romper reglas. Por eso se complementa muy bien con Gotila. Y Muzda es la imaginación. Muzda es el genio. Y le enseñaba a Melín sobre los estímulos para la creatividad, los estímulos para sugestionarse o autosugestionarse. Cuando uno se mete una idea propositiva en la cabeza, pues hay que creérsela.
Y Melín lo que hizo fue, a través de este breve cuento, de esta breve historia que entre otras cosas tiene que trascender, fue creerse el cuento de la decacidad e irradiarlo. Porque si no era así, él no aprendía a percibir. Y Muzda le decía, no, es que lo que usted soñó con estar en Darpo, que es como el símbolo, el escenario de la oscuridad, donde él soñó tener un paisaje donde le ponía no solamente un sol, sino varios soles. Y ahí en ese escenario de Darpo se encontraba con una dama bellísima que es Edis, que Edis simboliza como la felicidad. Pero él se da cuenta al final que la felicidad él ya la tiene. Y Edis le hablaba y él no escuchaba. Edis lo miraba, lo llamaba y él no le prestaba atención, al igual que Corato, que era su amigo. Y Corato simboliza la amistad, que ya lo vamos a analizar. Pero Muzda, ante todo, es la creatividad. Nosotros fuimos nacidos y golpeados muy desde pequeños, de pronto muy por la sociedad nos golpeó, digámoslo así. Es más, desde que uno nace le dan su cachetada en la colita y resulta que uno se confunde porque tratan de aconductarlo. Y Muzda lo que enseña es eso, romper moldes, romper formatos, romper reglas. ¿Cierto? Atender atajos. Mientras no esté en competencia, hay atajos que hacen que uno pueda caminar hacia donde uno quiere caminar, conseguir lo que quiere conseguir y sobre todo ayudarle a conseguir a los demás. Entonces Muzda eso y también recomienda que maneje su propio diccionario. Lo que hacemos en Decacidad es precisamente apostarle a palabras nuevas para no encasillar el silencio. Lo llamamos burfio. Para no encasillar la oscuridad, lo llamamos darpo. Para no encasillar el vacío, lo llamamos gaba. Entonces, de eso se trata la decacidad. Es una invitación a que la gente, a que el oyente, a que el ciudadano, las ciudadanas, tengan esto como un formato, pero no un formato cerrado, sino libre e infinito. Sí, es decir, que tenemos que buscar como una transformación de nuestro propio ser. De lo que usted decía ahorita, romper como ese molde de que es mi abuela, mi papá, todo el mundo lo hace y lo hacía así y lo va a seguir haciendo así, sino abrir la mente a una transformación, a hacer algo diferente que va a trascender en mí y acordémonos que todo lo que yo haga va a afectar, quiera o no, directa o indirectamente en otras personas. Entonces hacerlo como, y si nos volvemos un poquito a Duba, pues en la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo primero tengo que amarme, ¿cierto? Yo primero tengo que llenarme, porque si yo no me lleno, ¿qué voy a dar a mi prójimo? ¿Cómo lo voy a amar? Claro. Entonces es como crear un molde, algo diferente, que vean algo diferente en mí, algo distinto, que vean esa tranquilidad, esa felicidad, esa paz, pase lo que pase, ¿cierto? Porque de saber que mi vida y todo lo que yo soy, lo que estoy haciendo, pues yo estoy dependiendo de un ser superior, que sí puede hacer las cosas más, conoce más, sí, el fin desde el principio. Entonces, de que yo dependo de esa persona. Entonces, sí, es romper ya esas tradiciones. Que porque en mi casa se hacían las cosas así o cambiaba, es eso, es cambiar. Tenemos que cambiar, romper ese molde, ese esquema. Entonces vamos con el siguiente, que es Corato. ¿Qué significa Corato? Corato es el amigo que siempre fue compañero más bien de Melín, pero Melín no le prestaba atención. Y cuando Melín le cuenta el sueño que tuvo después de sentirse desgraciado por la vaciada que le pegó la esposa, a su compañera, entonces Corato dijo, no, es que el sueño que tú tienes lo puedes lograr. Y por eso le voy a presentar este mensaje. Pero entonces Corato le empieza a hablar de la amistad, de la energía, del ser, sobre todo del ser, porque nosotros somos seres humanos, no hacedores humanos. Entonces la vida hay que disfrutarla desde el ser. Por eso a veces se dice que cuando uno tiene una meta, pues hay que ejercer la meta desde ya. Si yo quiero ser un arquitecto desde ya, soy arquitecto antes de empezar a estudiar. Y sobre todo le habló de la amistad. La amistad viene de amor. La amistad viene de ese sentimiento. La amistad es el hermano que uno escoge. Y le habló de la universalidad. Entonces, esa es como la característica del amigo de Melín, de Corato, y que siempre estaba ahí para ayudarlo, para acompañarlo. Y es Corato el que le presenta a los otros personajes, Duba, Muzda, Gotila y Edis. Okay. Qué tan importante es crear un grupo de amigos, ¿cierto? Cada uno en su edad y poder hablar, tomarse un té, una café de cereales, una aromática, algo saludable, porque también allí nos habla de cómo tenemos que cuidar el cuerpo. Correcto. Porque lo que decíamos al principio,
¿Qué ganamos con una ciudad espectacular si las personas viven mal, ¿cierto? Si no hay solidaridad, si las personas son enfermas, si mantienen arrastrando como una vida desdichada por alguna situación, entonces ese también cuidar el cuerpo, ¿cierto? Es una buena alimentación. Bueno, hoy en día eso se habla por todo lado, ¿cierto? Es como estamos comiendo, estamos haciendo ejercicio, todo nuestro organismo es creado para el movimiento. Nos estamos moviendo diariamente o somos sedentarios, porque ahí también depende de nuestra salud emocional, que yo quiera o me choque tal o cual persona, porque eso se crean una hormona, la dopamina, creo que la dopamina, la que nos da bienestar por medio del ejercicio. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso para poder convivir bien por fuera y dentro de mi casa. Claro. Tenemos otro personaje allí que es, Gaba, que nos habla del cuerpo precisamente, ¿cierto? ¿Cómo lo estamos cuidando? Gaba es el escenario donde se desarrolla pues, la decacidad, que Melina al principio la miraba muy mal, con huecos, mal gobernada, con contaminación, con todos los que hoy en día percibimos de la ciudad, la inseguridad, la inmovilidad, la tragedia y el caos citadino. Entonces, en Gaba es donde se desarrolla y empieza Melina a descubrir que viendo la ciudad bien, la ciudad se empieza a corregir. Entonces, más que meterle más normas, más que meterle más cargas tributarias, más que meterle más cargas urbanísticas, se necesitan espacios adecuados y yo soy parte de la ciudad, tengo que ayudarla a adecuar. Entonces, si hay ciudades que si usted ve lleno de basura, pues se le hace fácil botar basura. Si usted se encuentra ciudades limpias, la ciudad lo convierte en limpio. Y por ejemplo, en temas de seguridad, hoy prácticamente una persona necesita 30 policías. Uno para que lo cuide, que no lo vayan a robar. Otro para que lo cuide, que no lo vayan a violar. Otro para que lo ayude en la movilidad. Otro para que no existan infracciones urbanísticas del vecino. Otro para los ruidos. Entonces, no se trata de eso. Si yo pongo parte, y Yané hablaba del grupo de casistas que lo tenemos que crear y hoy lo vamos a empezar a difundir y a crearlo. No es un grupo ni para hacer política ni nada, sino para hacer urbanismo de verdad, para hacer mensajes al universo. Mensajes de ciudad, mensajes de convivencia, mensajes de la ruralidad y de la parte ecológica que siempre hemos hablado en estos programas. Y entonces es muy importante este grupo de casistas que se empieza a tejer, que empieza a hacer estudios y observación de ciudad, observatorios de movilidad, observatorios de propiedad horizontal y vecinos, observatorios de juntas de acción comunal. Mire que en Alemania tuve la oportunidad de estudiar allá Derecho Constitucional alemán y una de las cosas bonitas es que las juntas de acción comunal o los Länder que allá se llaman, de verdad funcionan. Son empresarios, son vecinos que se reúnen y a través de ellos se teje la sociedad. Por eso lo que se acuerda se cumple y los vecinos se protegen entre sí. Entonces ese es Gaba, ese es el orden y además el orden, aquí decimos el orden es la cara del desorden y el desorden a su vez es la fachada del orden. En Gaba se da la forma, se da el espacio, se da el vacío, se da la vida entera, se da el tiempo, porque a veces tenemos que lo urgente, como decía Talleyrand, lo urgente es demasiado tarde. Yo, por ejemplo, mi reloj siempre lo cargo al revés y es un planteamiento que ni siquiera es mío, lo copié de un autor anónimo y me enseñó que lo urgente es para los demás, lo importante es para uno. A veces no atendemos las cosas importantes de uno, ni de su entorno, ni de su familia, ni de su hogar, ni de sus amigos, ni de nada. Y resulta que todo se nos vuelve en el día a día y nos desgastamos en las urgencias y lo importante lo vamos descuidando. Entonces ahí hablamos también de valor, del tema de distinguir valor, precio y costo. Sí. Hay cosas, las personas jamás se comprarán. Se compran los objetos, pero las personas jamás. Por eso el verdadero valor doxológico lo analizamos también en Gaba. Y hablamos, por supuesto, que si hay vacío, está la plenitud. Entonces no hay que tener temor al vacío. Cuando se habla del vaso medio lleno o medio vacío, hay que mirar los dos. El hecho de analizar la parte vacía es un atrayente para que eso se llene de plenitud. Sí, algo muy bonito que está ahí en Gaba ese es el orden, ¿no? Que mientras yo tenga orden en mi mente, en mi cuerpo y en mi casa, eso va a trascender a mi barrio, ¿cierto? Y a mi ciudad.
pero a veces uno va a las casas y definitivamente nosotros seguimos con nuestro cuarto de San Alejo, ¿no? Sí. Y seguimos llenando las cosas nuestras paredes de muchas cosas, mucha carpetica, mucha porcelanita, muchas... Y entonces nos dedicamos a las cosas y lo que usted decía ahorita, no tanto a las personas. Entonces, como limpiar, yo creo, también nuestros espacios visuales y organizar y tener estrictamente lo necesario. Yo llevo todo este año que yo me propuse no a comprar absolutamente nada que no sea alimento o que no sean pues cosas indispensables, aseo, porque Cosas importantes. me di cuenta yo que uno con la vida se va llenando de tantas cositas que uno no cree que la necesita, pero absolutamente no la necesita. Y se le dedica mucho tiempo a esas cosas. Entonces tengo que sacar en la alacena una cantidad de objetos para limpiar y organizar, cuando con 3 o 4 cosas es suficiente. En mi escritorio tengo que sacar una cantidad de cosas y limpio, organice cuando solamente necesito o la cocedora, sí, son muy, muy pocas cosas que necesitamos y nuestro tiempo y nuestra vida se nos va es en función de las cosas. Y las personas las descuidamos porque tengo que cuidar las cosas. Entonces, es muy importante despejarnos y desalojarnos de gran cantidad de cosas y nuestra casa limpia y ordenada. Así voy a querer yo mi ciudad. Entonces, cuando yo vea afuera en el parque un papel o algo sucio, o voy a tratar de poner la basura en su lugar afuera y no tirarla como a veces se ve en nuestras calles. Entonces es importante empezar a trabajar desde ahí también. Esa es la dedicacidad, ¿cierto? Así se aplica la dedicacidad y tiene que ver con la quística, que es ciudad organizada precisamente. Exactamente. Bueno, pues esto es un brochazo porque hay tanto tema para hablar acá y darle a nuestros oyentes, pero bueno, vamos con el siguiente personaje, qué es lo que nos trae él, y es Gotila. ¿Qué dice Gotila? Gotila es el compañero permanente de Muzda, la maga creativa. Uh-huh. Pero Gotila nos habla de la ética. No tanto de la moral, sino de la ética. Es decir, aquella cuestión interior y aquella cuestión del entorno, de ese respeto, de esa conexión y esa meditación que uno debe tener en la vida. Porque uno, para cualquier actividad que uno haga en la vida, debe tener un fundamento jurídico, o sea, las reglas del juego. Si yo juego fútbol, no debo meter la mano. Un fundamento filosófico o propositual o espiritual con la cual yo hago las cosas. Y un fundamento práctico, que es la combinación de los dos anteriores. Entonces, Gotila nos enseña eso como un juez interno que tenemos y penetrar sobre todo en el alma de las cosas, en el alma de las personas. Y nos habla de la sabiduría. Entonces nos invita, como decía San Agustín, a que uno debe estar adentro de sí para poder entender al otro. ¿Sí? Si uno se entiende a sí mismo, puede comprender a otro, lo puede entender. Entonces Gotila es esa conciencia nuestra, esa conciencia de ciudad que es muy importante en la quística también. Porque ¿cuál es la conciencia de la ciudad? La tienen los ciudadanos, esa conciencia universal, ¿sí? Esa es la verdadera democracia. Aquí se ha entendido que la democracia es democracia meramente participativa. Incluso nos invitan a acompañar unas propuestas. Y resulta que uno no puede acompañar propuestas, uno las debe ayudar a realizar. Entonces debe existir una democracia participativa, no representativa. Estaba invirtiendo el concepto. La democracia representativa es la que nos invitan, la participativa en la que yo intervengo. Yo tengo el derecho de aportar de acuerdo a mi sabiduría elemental, ¿sí? No de universidad, sino a la sabiduría de cada ser humano que la trae innata en los genes. Entonces, Gotila nos habla de eso. Bueno, pero ¿qué hacemos porque hoy en día los ciudadanos, la mayoría, no tienen, o no, podríamos decir que no tenemos conciencia en algunas cosas y por eso hacemos y destruimos nuestra ciudad? ¿Cómo hacer para que esos ciudadanos tengan conciencia de dónde viven, de que esas calles por donde transitamos, de que ese Transmilenio es nuestro transporte, bueno, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, este programa me parece supremamente importante porque aunque ya sabemos muchas cosas, pero nos lo vuelve a recordar y a recordar. Sí. Pero ¿cómo se pudiera hacer? Claro, empezando por mí misma, ¿cierto? En este caso los dos somos de casistas, vamos a influenciar en nuestros hijos y seguramente que nuestros hijos van a transmitir eso. Claro. Entonces, pero habría como otra receta mágica para que hubiera conciencia en cada uno de los ciudadanos. Claro. Y la hay. Eso se llama conectividad. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con el programa de las Naciones Unidas hace 15 años, en Bogotá, cuando existía Secretaría de Tránsito, no era Secretaría de Movilidad.
Y el tema de la movilidad tiene que ver cómo se conectan. Por ejemplo, analizábamos los animales que una bandada de peces, ¿sí? Se conectan en un momento determinado y cogen para donde deben coger. Lo mismo las aves, ¿cierto? Hay esa conectividad y de eso nos habla Gotila, de la conectividad, de hablarnos entre nosotros mismos, de tener una disciplina, de tener unas formas de acceder a la movilidad, no solo a la movilidad, sino a la seguridad, ya que las cosas se conserven y a cuidar las cosas. Es que destruimos las cosas y esperamos que no nos cobren impuestos. Tenemos cultura de no pago, tenemos cultura antiética, por eso Gotila nos habla de eso. Bueno, hoy vamos a dejar por ahora acá y el tema de casidad yequística lo vamos a partir en 2 programas, este y el siguiente. Agradecemos al oyente, le agradezco a Janet que nos cierre el programa. Bueno, yo quiero cerrar el programa diciéndole a todos los oyentes, bueno, tengamos esa conciencia entre nosotros mismos, pero con este tipcito, cuidemos a nuestros animales, ¿sí? No los maltratemos. Nuestros animales dependen de nosotros. A veces, acordémonos, va a sonar feo, pero acordémonos que el animal es el perrito y el gatico, y no digo más. Cuidémoslos, amémoslos, tratémoslos bien, y también a la naturaleza, sí. Cuidemos porque esa es nuestra casa. Dependemos de ellos como ellos de nosotros. Y seamos felices. No esperemos que otro nos haga felices, sino nosotros tenemos que ser felices e irradiar esa felicidad a las personas que nos rodean. Gracias. Un abrazo. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario. Las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz. Un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.